¿Quieres un café? Mira, de la primera película, que es No Olvidar, encontré esta pura foto. Una sola. Y fíjate que es que de este periodo no tengo más fotos. Qué increíble, una sola. Y este periodo es re largo porque yo empecé a filmar esa película el año 78. Y, o sea, esta niñita que es mi hija, ¿Cuál? la ¿Cuál hija? Matilde, no Ya. había nacido todavía, entonces, y aquí está de casi 2 años. Entonces, aquí hay un periodo, con esta pura foto hay un periodo muy largo, que es de, imagínate. Que también habla del periodo. Sí, pues porque era una película muy corta, que empecé a filmar en 78 y la terminé de filmar el 80. Y la terminé de montar y terminar completamente el 82. 5 años. O sea, es larguísimo. Y una película que dura 30 minutos. Y que es muy marcadora y que pasaron muchas cosas. Por ejemplo, yo de esta casa, yo me acuerdo cuando me fui a Europa a terminarla. Y que fue, bueno, eso fue un cuento larguísimo, porque fue una aventura completa. Pero yo me acuerdo de esta casa, de estos árboles, de toda esta imagen, la asocio a una cosa terrible, de miedo. En 1975, el delegado de Chile ante las Naciones Unidas, Sergio Díez, en defensa de su gobierno afirmó que Sergio Maureira Muñoz no tenía existencia legal y que 6 de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo aparecían como muertos ingresados al Instituto Médico Legal. Pero todos ellos habían sido asesinados aquí. Sus familiares los buscaron durante 6 años. Con ese tilde aguante. Yo te gasté el agua en la tetera. Bueno, y limpia activa ahí. Pasa para allá, nomás pasa. Pase usted con la taza, si usted que está tomando té. Yo paso nomás. Que no tengo miedo ya. ¿Y así has vuelto a pasar? Cuando volví de Europa, las niñitas no me hablaban. ¿Porque cuánto tiempo estuviste allá? 4 meses. Ah. Que es muy poco, pero para Sí, la edad para de la ella, edad, sí. ellas no me hablaban, es una reacción que tienen de defensa. de Como... borrarme, Sí. porque como que las abandoné. Y como no existía ni Skype ni nada, Sí, el teléfono. no había comunicación. Yo creo que no hablé con ella casi nunca. ¿Me entiendes? Esta casa ya no existe, en la calle Hernando de Aguirre. Y esto es ya después de haberla terminado, la película, porque aquí está mi ¿cómo se llama? Este estaba casado con una hermana de la Ana María, que era mi mujer, Ya. y estaba exilado y volvió del exilio, ya podía entrar. Y eso era como el año 83. Y en esta casa me acuerdo que vivimos las primeras protestas. ¿Tú te acuerdas? ¿No te acuerdas de eso? No. ¿No sabes lo que son? ¿Sabes lo que son las No protestas? estaba, pero... ¿Qué año naciste tú? No.
¿Pero en qué año naciste? No, llegué en el 88, ahí siempre. Ah, vivías fuera de Chile. Sí. Ah, bueno, te cuento. Entonces, el año 84, 83, 84 empezaron las protestas. Y yo me acuerdo que de esta casa tengo esa imagen de... Pues este igual era un barrio Residencial, así. residencial así de gente media pituca. Igual los sonidos, igual. No, pero era impresionante. Teníamos también mucho miedo de estar ahí entre toda esa gente y las protestas eran una cosa increíble en ese mismo barrio. Me acuerdo el dueño de la casa del frente, que era una tremenda casa, sacó un bate de béisbol y le pegaba a la reja de su casa. ¡Qué bestia! Pero una furia contra la dictadura. Esta casa sí coincide con, por lo menos, el comienzo de la película Como me da la gana, que fue la siguiente que hice, que la hice el año 85. Y debo haber empezado a filmarla el año 84. También un rodaje así muy largo, una película de 30 minutos, un cortometraje. ¿Y cuánto duró? Duró 30 minutos. Pero el rodaje y el montaje, todo el proceso. 2 o 3 años. Y es una película que a mí me interesa mucho, me gusta mucho porque es una película que hice después de No Olvidar y como para salir del tema de No Olvidar. Sí, completamente. No, es que después con No Olvidar, como era una película que era de crímenes de la dictadura, era una película que empezó a llamarse, porque antes no existían ese tipo de películas, empezó a llamarse película de derechos humanos. ¿Me entiendes? Que era un género que no existía. Y entonces empecé a sentir el temor de especializarme en los derechos humanos. Porque me empezaron a llamar y a pedir que hiciera otras cosas sobre más crimen y cosas. Y yo salí arrancando de eso y entonces me quedé me quedé vacío, sin nada que hacer. Entonces, a propósito de ese problema de no saber qué hacer, es que hago esta película y eso me gustó mucho haberlo hecho porque experimentar la cosa de que se puede hacer una película desde no saber qué película hacer. ¿Me entiendes? Entonces, lo único fue que para poder hacerla inventé la manera de hacerla, que era preguntarle a los cineastas que estaban filmando en ese tiempo, que eran muy pocos, qué estaban haciendo y por qué estaban haciéndolo y qué sentido tenía. En el fondo, como para responderme yo mismo qué era lo que se podía hacer. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Un registro periodístico, no? Un documental sobre la situación chilena. ¿Este es un trabajo tuyo, para ti? Es un trabajo, sí. Con un Para guión. National Film Board. Pero es una película con un guión, una idea tuya. Sí, elaborado con la colaboración de mi equipo. Ya, ¿cuántos trabajan en tu equipo? 5. ¿Tú crees que esto es lo que hay que hacer en estos momentos en Chile? Yo creo que es una de las cosas que hay que hacer en Chile en este momento, importante, como estamos viéndolo, como lo han visto ustedes. Porque estas cosas no quedan registradas, no han quedado durante mucho tiempo. Y recién hoy día lo estamos logrando hacer. ¿Tú sabes más o menos quién va a ser tu público? Espero que el más amplio público posible. Vienen los pacos. Vienen los pacos, cuidado. ¿Qué es el...? Sí.
¿Cortaste? Sigamos. Como ustedes ven, aquí estamos en el centro del problema. Sí. ¿Cómo se financia? ¿Puedes decirlo? Con esta producción. Estoy preocupado por el Juan. El camarógrafo nosotros en este momento no lo logramos ubicar. Con financiamiento de Chile y de afuera, las dos cosas. Es una producción bastante modesta. Ya. Te hemos interrumpido mucho, ¿no? No, pero vamos a seguir nosotros. Bien, Se nos gracias. pasó el hombre. Me cambio de casa a esta, que una casa que compré, que era muy bonita. Es muy bonita, todavía existe. ¿Dónde está? Y vive ahí todavía la mamá de mis hijas, de Amparo y Matilde. Ellas son, mira, el parrón, la profundidad de la casa era muy bonita. Bueno, aquí yo terminé como me da la gana, que se lanzó el año 85. ¿Y dónde la mostraron? como me da la gana? Sí. Yo creo que en ninguna parte. Muy poco. Como Se la mostró mostraste en una casa, se mostró muy poco. La mostré yo la mostraba. En una casa, si Sí. invitabas gente. Se dio Amigos. muy poco. Bueno, y de ahí hice después el 87, o sea, bueno, como 2 años después, empecé a filmar 100 niños esperando un tren, pero ya cuando empecé a filmar eso ya me cambié de casa, me separé de la mamá y me fui a un departamento aquí un departamento en Vespucio. Me fui solo. Un periodo más o menos. Mira cómo era Santiago, increíble. Qué bestia. ¿Y eso es vista desde dónde? Del departamento. Desde Vespucio hacia... Mira, fíjate que tú ves de Vespucio hacia la cordillera y Sí. se ven 1, 2, 3 edificios. Oye, qué increíble, Sí, no hay increíble. edificios. Qué bestia. Puras casas, así era Santiago. Una ciudad de casas. Bueno, ahí estaba, en ese departamento empecé a filmar 100 niños esperando un tren. Increíble. Parece Melipilla. Mira, los álamos. Sí, eso, la hilera de árboles, sí, está bueno. Bueno, y ya ahí está la ficha ahí de no olvidarte, ¿oiga? Sí. Colgado en la muralla. ¿Que lo encontraste? ¿O lo sigue perdido? Está perdido. Tienes razón. Y esa película que empezamos a filmar en el 87, la idea apareció el 86, cuando Alicia Vega, que es la profesora que hace el taller de cine, me pidió que le filmara la ceremonia final del taller anterior que hizo ella en Renca, en una población en Renca. Ya. Y bueno, entonces yo fui con mi cámara Bolex que tenía y filmé la ceremonia final, que era una cosa impresionante, porque eran galpones gigantescos de la parroquia de la población, Ya.
así como este espacio 3 veces, ponte tú, con los muros llenos de trabajo de los niños. Pero eran trabajos finos, bien hechos y sobre todo muy bien expuestos, con diseño. Entonces era algo muy fino y sofisticado en medio de la población. Y yo filmé a los niños, después los niños salen al patio de la capilla de Huamachuco, se llamaba la población, y se me acercan a la cámara con sus zootropos. Ya. Y hacen girar el zootropo delante de la cámara. Y yo los escuchaba gritar, Lumie, Melie. Qué bonito. Era increíble ver a esos niños gritando. Entonces cuando yo vi esa a través del visor, esos zootropos girando y los niños gritando, Lumière, Méliès, yo dije, aquí tengo una película, tengo que hacer una película con esto. Que yo no tenía esa idea cuando fui a filmar eso. Pero ahí dije, sí, tengo que hacer esto. Y entonces lo hice en el taller siguiente que hizo Alicia, que fue en la población Lo Hermida. Nos interesa mucho que ustedes pongan si han ido alguna vez al cine, pero si han ido a un cine, a una parte, a un teatro donde ven películas. Si han ido a un cine, que anoten la película que vieron, si se acuerdan. Nos interesa que el niño que, por ejemplo, no ha visto ninguna película porque no ha ido nunca a un cine, sepa que de aquí en adelante eso no importa, porque ahora todos vamos a ver todos los sábados una película aquí en la capilla. Bueno, y ahí es una película que fue, bueno, importante fue importante como un documental, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, pero para mí también fue muy importante porque es una película que me hizo afirmar cómo estaba haciendo yo las películas. Entonces me afirmó la idea de que una película de que un documental es la lectura de un espacio. Eso es un documental. Y que y de un espacio que es un espacio central. Y que de ese espacio uno sale y a ese espacio vuelve. Es como... Bueno, que al final es como muy parecido a lo que hice acá en esta casa. Todo lo que Esta casa como el centro y las salidas son como los satélites. Es como un espacio central con satélite y luego se vuelve al espacio central. Eso me dejó... eso me enseñó esa película, que eso era el documental, la lectura de un espacio. I was ushered in. Castillo was there, waiting for me, as if he had known that sooner or later I would offer myself to his creation. In that same moment, everything became crystal clear. It was I who was the chosen one. The ice had chosen me.
On the morning of Easter Sunday, April 19th, 1992, I could no longer move. My body was completely transformed. The metamorphosis was complete. Supe esta idea de que Chile iba a llevar un iceberg a Sevilla. Entonces me pareció muy atractiva la imagen de un hielo que navega por el océano y que cruza la línea del Ecuador y cambia de hemisferio. Va de un hemisferio a otro, un hielo. Entonces, por supuesto, todos teníamos la imagen de que este era un enorme hielo que iba amarrado a un barquito que lo iba remolcando. Bueno, no era así, pero me pareció una buena idea de película. Hacer una película sobre un hielo que va en el sentido contrario al sentido que vinieron los españoles. Y que es un hielo que reflejaba como un espejo, la imagen del continente. Entonces, sí, está bueno. En el hielo veía el continente colonizado 500 años después. Entonces era una forma como de devolver 500 años después la imagen del continente en este hielo que iba para allá. Y esa película entonces la empecé aquí, en esta casa, y la terminé acá, porque también fue un rodaje largo. La terminamos en esta casa que ya era otra realidad completamente distinta, porque aquí coincide esto con la democracia, el 90. Alejado de la ciudad. Claro. Que una casa que está en el camino a Farellones, y es la casa donde nace el último hijo mío, que es Raimundo. Bueno, y una de mis vecinas era la Josefina. No sabía. Que dejó de ser vecina porque se fue a mi casa. ¿Es verdad? Esta foto es de esta casa. Esta es la ventana chica. Esta es la ventana antigua, que era muy chica. Bueno, pero esta corresponde al tiempo en que hice Sueños de Hielo. Entonces esta foto es del año 91, puede ser. Ya. ¿Y después volviste a esta casa? Bueno, mira, lo que pasa es que el año 91 yo viví aquí durante un tiempo. Ya. 2 años de haber sido. Porque arrendé esta casa. Ya. Y cuando la arrendé le eché el ojo, porque me gustó mucho. A pesar de ser bien distinta, ¿no? Era muy distinta, pero fíjate que yo pensé que esta debería ser mi casa.
Pero de aquí me fui a la cordillera, a una casa esta, pues, en Camino Farellones, que es donde terminé Sueños de Hielo. Y empezaste... Aquí se Y construye. empecé Aquí se construye. Entonces me fui de aquí a la cordillera, terminé Sueños de Hielo, empecé Aquí se construye y de ahí bajé a Santiago otra vez, a este lugar, que es el departamento. Este es un departamento que arrendé durante un tiempo mientras ya había comprado esta casa, pero estaba en arreglo, mira. Era un arreglo que demoró mucho tiempo, porque mira todo lo que se le hizo. ¿Y el techo ahí? ¿Hicieron todo el techo de acá? ¿Por qué está así sin techo? Porque se hizo de nuevo. ¿Qué parece? Parece viejo, pero es nuevo. Mira, este es el pasillo, donde casi se hizo de nuevo. Sí. Bueno, pero esta construcción, este arreglo de esta casa, eso es lo que decías tú, el piso de piedra, porque esto era un piso de madera. Un piso de madera de esos que se hundían, porque las maderas estaban podridas. Y debajo de las maderas había como 1 metro de aire, y abajo la tierra. Entonces se sacó todo eso, se llenó de tierra y de piedra, y se hizo un piso de cemento. Aquí se construyó, fue el año 97. Sí. Ahí empecé. 97, claro. El año 97. Entonces pasamos a este departamento que era en Providencia, en la Avenida del Bosque, frente a una plaza grande, que era muy bonito. Era un primer piso. Eso era como una estación antes de llegar a la casa, a esta casa remodelada. Una estación antes de llegar a esta casa remodelada. Y era, mira, y ella es la mamá de la Josefina, que en esta foto debe haber tenido 98 años. ¿Y la abuela? ¿O la mamá? La abuela. La abuela. La abuela de Josefina. ¿Dije la mamá? Sí. No, la abuela. Española. Que llegó aquí por la guerra. Y tenía una historia bien buena, bien. Y curioso que esto coincide con Aquí se construye. Fíjate, yo estoy como arreglando esta casa mientras filmo Aquí se construye, que también fue un rodaje muy largo. Sí, porque tú bajabas de la cordillera. Claro, yo todos los días. venía de la casa de Farellones, y cuando bajaba a dejar a Raimundo al colegio, veía cómo iban demoliendo las casas. Pasaba todos los días por las mismas calles, y de un día a otro una casa que había visto un día martes, el miércoles ya no estaba. Entonces eso empezó a pasar muy rápido, muy seguido. Y eso me hizo me dieron ganas de filmar demoliciones. Entonces filmé muchas demoliciones, pero cantidades, en Jayocho. Antes de que partiera tu rodaje. Sí, pero yo te mostré eso, ¿no es cierto? Sí, algo. Porque ahí empezamos a trabajar juntos. Yo no te conocía a ti. No. Si tú ya llevas ya filmando como la mitad. ¿Cuándo te conocí? Bueno, entonces... Sí, yo leí un artículo de tu película en un diario. ¿En serio? Sí, y estaba cesante, entonces como que hice una pequeña lista así de con qué me gustaría trabajar. Y a raíz de ese artículo me gustó la idea de tu película y sin conocerte. ¿Y quién? Estabas en la lista como primero. ¿Quién más había en la lista? Bueno, no, pero no importa. Eran poquito, eran 4. ¿Y yo estaba el primero? Sí.
Bueno, y ahí entonces descubro el personaje de la película, que no sé por qué se le dice personaje a la persona, a Guillermo Mann, en su casa, que finalmente es la que escogimos para filmar, que es la casa que se rodea de edificios. Y el otro día pasé por ahí a ver la casa que ya no está. Y no hay nada, no hay ningún edificio, no hay nada, hay pasto. Es muy triste, ¿eh? Y yo entonces ya me vengo a vivir acá, ¿no es cierto?, a esta casa. Sí, al final del montaje yo creo, más o menos coincide, porque la veníamos, como que de repente salíamos a descansar del montaje y vinimos algunas veces a ver tu casa, que se estaba trabajando, como el piso, Claro, se estaba haciendo exacto. el piso. Bueno, termino de hacer esa película contigo, el montaje, y la casa ya también se termina. Y estas son, digamos, las fotos de la casa. Yo ya estoy habitando la casa, ¿no es cierto? Sí. Y aquí está Raimundo, están las velas, que son 1, 2, 3, 4, 6, ¿no? 6 velas. Sí. 6 años. Cumpliendo. Cuando Raimundo tenía 6 años ya estábamos viviendo acá. Entonces, bueno, aquí terminamos, aquí se construye, y después de eso Empezaste hicimos acá la siguiente película, que es La mamá de mi abuela. La mamá de mi abuela, y ahí pasó mucho tiempo. Bueno, no tanto, es el tiempo que pasa entre una película y otra, que son 4 años más o menos. 3, 4 años. El 2000 se termina, aquí se construye, y el 2004 hacemos La mamá de mi abuela. Sí. Bueno, pero aquí yo ya no tengo más fotos de esta casa. Estas son como las últimas fotos de... Ahí sí. Estas son las últimas fotos que yo tomo de la casa. No hay más fotos del presente. Sí. Después de esto no tengo más fotos de la casa porque aparece el digital. Y dejas de tener como la foto en Aparece papel. la fotografía digital y dejo de comprar negativos. Y ya no tomo fotos. Porque tampoco soy bueno para tomar fotos digitales. No sé qué hacer con ellas. Y sacaba la fotografía de la caja. Ya no hay más. Pero, por lo menos de esta casa, después hice una película completa de la casa. Tengo una película de la casa que Sí. mucho más que muchos rollos de fotografía. Sí. Y Por suerte, para que tengas una continuidad así sí, de vida. La rana. lo que nosotros pensábamos que era que la historia que se cuenta ahí, que era la obra de teatro que el pueblo pone en escena, que era la historia del pueblo, que era bonita la idea, que Sí. el pueblo cuenta su propia historia Y la monta ahí. y la monta en su estadio, en el estadio del pueblo. Nosotros pensamos que esa historia iba a ser importante y sí tomó mucha importancia los cuentos de los viejos, la gente mayor, los viejos, que contaban Su historia de vida y mezclan con leyendas, mitos, ¿no? sí, era el mayor, que se llamaba Antonio Valdés. Él era, bueno, a mí lo que siempre me llama la atención en los documentales, y lo comentamos también ¿te acuerdas? Con Antonio Valdés, que lo que él contaba era para hacer otra película. Sí. Entonces siempre ocurre eso en un documental, que uno está haciendo un documental
siguiendo una línea de historia, pero cuando estás filmando a las personas, aparecen otras historias que empiezan a decirte que tienes que hacer esa otra historia y no la que estás filmando. Entonces, siempre hay una disputa que uno tiene que resolver de qué película es la que uno hace. Si la que tenía pensado hacer o la que está apareciendo. Y eso es bueno porque también tú no si porque aquí se construye y pasan cosas también que tú no te resistes hacia donde estás yendo. Si surge otra historia, como que te dejas ir por ese lado. También eso pero fíjate que eso es algo que todavía yo creo que tengo pendiente, que es algo que me gustaría realmente ejercer y practicar. O sea, si durante una película aparece una historia que te puede llevar hacia otro lado, irse por ese otro lado, radicalmente. Sí, pero tú sientes que no lo bordeas a veces, sí, así lo has hecho, ¿no? Lo hago, pero siempre volviendo a lo original, a lo central. Ahora, sería muy interesante no volver a lo central. Perderse, pasar de una historia a otra, que una mini película dentro de otra película. Que es como ocurre siempre, o sea, como ocurre en la vida. ¿Qué hizo este diario para ocultar o justificar las violaciones a los derechos humanos? ¿De qué manera legitimó no solo los crímenes contra los derechos humanos, sino también al único gobierno en la historia que practicó la desaparición como política de Estado? Es interesante indagar aquí las razones que lo llevaron a alinearse con el silencio oficial sobre las torturas y desapariciones, en lugar de transformarse, desde su posición privilegiada, en la tribuna ideal para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Antes de empezar a investigar cómo hacer esto, habría que también hacerse la pregunta de por qué es relevante investigar estas conductas del Mercurio hoy, 30 años después. Y la respuesta quizás sea simplemente porque el Mercurio está hoy impune. ¿Para qué decir el diario Agustín? ¿No es cierto? Es decir, ahí sí que estábamos obligados a seguir una... O sea, tenías como una línea trazada. Había que seguir esa línea trazada, pero eso era... No resultó. ¿Cómo que no? Eso es lo que hicimos. No, pero es que yo me acuerdo que conversabas antes de empezar a filmar sobre la idea de la película, pero que hubo un momento que nos dimos cuenta que no se producía lo que habías imaginado que se podía producir al nivel que investigaban. Sí, tienes razón. Fracasó totalmente esa idea que teníamos al principio y nos costó mucho esa película. Fue muy difícil de contar, muy difícil, porque era una película muy abstracta al final. Sí. Era una película que es muy distinta a todas las otras. Sí. Pero... que era necesaria igual para ti. Sí, había que hacerla. Pero era lo que estábamos hablando antes, era la necesidad de seguir una línea que está diseñada de antemano. Pero en esa película también aparecen muchas posibilidades de quebrar esa línea y de irse por otro lado, que es lo que más me atrae ahora. De salirse de la línea que está diseñada y acoger las líneas que empiezan a aparecer. Sí. En esa película aparecían, porque había tantos personajes, por ejemplo, la periodista que echaron del Mercurio. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Claro, era una película en... Se me olvidó el nombre. ¿Gladys? No. Bueno, esa periodista era una película ella misma, solo ella. Sin embargo, en la película aparece 3 minutos. Cuando rechaza recibirlos. Claro, ella. Ay. Aparece 3 minutos en la película. Pero lo interesante para mí ahora sería abandonar esa línea principal e irse con ella. Eso me gustaría hacer ahora.
Bueno, yo te he contado que el otro día, la película, se me ocurrió hace mucho tiempo, tenía ganas de hacerla. Hacer una película en mi casa, que viene de... La mamá de mi abuela le contó a mi abuela cuando me encontré en el pueblo de Villa Alegre con el cineasta del pueblo, que estaba haciendo la película de su pueblo. Entonces, cuando me encuentro yo con un cineasta en su pueblo, que está haciendo una película sobre su pueblo, yo me digo, ¿qué estoy haciendo yo ahí? En un lugar tan lejos de mi lugar. Sí. Inmediatamente pensé, yo tengo que hacer una película como la que está haciendo él, en mi lugar. Entonces dije, ¿cuál es mi lugar? Y mi lugar es mi casa. Pero junto con eso, yo también tenía ganas de hacer, siempre quise filmar lo que yo veía todos los días, que era la luz que para mí en esta casa, más que en otra, no sé por qué en esta casa, la luz es una fascinación. La puedes seguir, ¿no? Porque como que hay claro, varias... pero me producía una atracción tan grande el sol entrando por la ventana y la manera como la luz se movía por todas las ventanas, produciendo reflejos por todos lados, me producía una atracción enorme. La coincidencia del otro día, de la posición de la fotografía en el armario, con la luz del sol que la iluminó, con las hojas que le hicieron sombra, con el hecho de que yo estaba justo en ese momento ahí, filmando, coincidencia que se da muy pocas veces, o quizás una sola vez, hace que sea aquí donde comienza la historia. Por ejemplo, puedo decir que los de la fotografía son mis padres recién casados, en 1945, en la isla Quiriquina. ¿No es suyo? No, no es mío. No, estamos en una zona que está impidiendo el acceso. Ah, sí. Muchas gracias, no es mío. No, está, pues. Decía que aquí comienza la historia. Y lo que sí sabía era que este árbol era muy importante. No sé por qué, porque es como una... Bueno, es una trenza. Es una trenza desordenada. Dispersa, sí, indecisa, porque se va para todos lados. Y que es un poco como el guión de la película, que es una trenza que va juntando, asociando cosas, trenzando cosas. Libremente. Pero lo que hablábamos antes es que la película se pareciera mucho más todavía a este árbol, que fuera más desordenada. Perderse así. Como eso, ¿no? Oye, vamos a tomar un café y hacer poco. Ya.